pero bueno, es que hoy toca el libro de Levítico. Y así, sinceramente, ¿cuántos, no los voy a juzgar porque de hecho probablemente sea la respuesta que espero y la más normal? ¿Cuántos han alguna vez estudiado Levíticos? Ok, uno. Nadie. No quiere ser el... Emanuel ha estudiado Levítico, pero es poco común. De hecho, en los planes de lectura, ahora que estamos con el plan de lectura, o tal vez no en planes de lectura, pero si la gente cuando hace sus resoluciones de año nuevo y empieza a querer leer la Biblia, Levítico es el que tiene el mayor porcentaje de disertación. Ahí en Levítico empiezan a leer Génesis, luego en Éxodo llega la mayoría, y en Levítico se van la mayoría, y en Números se terminan de ir. Cuesta, a la gente le aburre mucho Levítico, y yo creo que es porque es un libro bastante oscuro y bastante, a veces da hasta miedo, y mal entendido podría verse que se presenta a Dios de manera bastante sangrienta. Así que bueno, mi intención hoy son 3 cosas. La primera es que podamos entender de qué se trata el libro de Levítico. La segunda es vincularla con la redención, porque ese es el objetivo, si no fallé. Y el tercer punto es que salgamos de aquí inquietos e interesados en llegar a nuestras casas y leer Levítico y estudiarlo, pensando en Levítico de una manera distinta a la que probablemente hacíamos antes. Así que, bueno, espero que eso se logre, y también porque acá no nos va a dar la oportunidad de poder estudiarlo todo a profundidad, así que ojalá, espero que puedan ir a sus casas y leerlo, y este mensaje sirva como un bosquejo, como una guía también de cómo podríamos llegar y acercarnos a este libro. Así que bueno, para empezar, vamos a orar. Dios, bueno, muchas gracias por traernos acá, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque estamos rodeados de personas que tienen sed de conocerte, Señor, que están deseosos de aprender más de ti, y que no quieren simplemente entretenimiento, Señor, y un show para jóvenes, sino que realmente quieren profundizar en tu palabra, y te pido que esta palabra nos transforme, Señor. Te pido que por medio de la predicación podamos salir de acá pensando distinto, Señor, sobre este libro que vamos a estudiar hoy, y también pudiendo aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y apreciando más lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar. Todos abran sus Biblias en Levítico, pero no vamos a ir ahí todavía. Vamos primero a empezar con algunas generalidades del libro. Sabemos que Moisés escribió este libro, así como también escribió Génesis y Éxodo, y también los 2 libros que faltan después de estos, y esos conforman lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Esto por qué es relevante? Ya Emanuel y Henry explicaron algunas razones por las que es importante saber que Moisés lo escribió, pero acá yo quiero que entendamos que la importancia en este caso de decir o pensar que Moisés escribió el libro es porque nos ayuda a conectar
que todo el Pentateuco es una sola historia. Moisés estaba escribiendo esto y todo el Pentateuco tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Deuteronomio. No son cosas aisladas. Y de hecho eso es bastante interesante porque Moisés, por gracia de Dios, era un excelente narrador. Moisés era un excelente escritor, y algo que tienen las peculiaridades, no sé si lo han notado antes, es que cada uno de los libros realmente no empieza en el versículo 1 de ese libro, del capítulo 1 de ese libro. O sea, lógico, sí empieza ahí, pero para comprenderlo hay que irse al capítulo o capítulos anteriores, o los últimos capítulos del libro anterior. Para que vean que no estoy mintiendo, vamos a ir rápido a Éxodo. ¿De qué trata Éxodo? Lo estudiamos la semana pasada. ¿De qué trata Éxodo? Nadie. Bueno, lo vimos la semana pasada, pueden ir a ver el video. Pero el capítulo 1 de Éxodo, el versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo, y sigue hablando. Entonces tenemos que irnos a Génesis, al final de Génesis, para entender qué fue lo que pasó. Y bueno, precisamente es que la familia de José estaba en Egipto, se empiezan a reproducir, muere José, y ahora sí ya caemos acá. Entonces todo se va amarrando, y lo mismo pasa con Levítico. Para entender Levítico hay que irnos a Éxodo. Vamos a Éxodo 40, 35. Y dice así. Y bueno, para hacer un resumen, ¿qué pasó acá? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Los 10 mandamientos, luego pasa lo del becerro, y al final de todo esto, Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo, y donde la presencia de Dios va a morar, pero hay un problema muy importante, y se dice acá. Entonces, desde el 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y es en este contexto en el que se empieza a desarrollar Levítico. Ahora, Levítico no es una narrativa como sí lo es Génesis y como también lo es Éxodo. Es decir, Levítico de hecho tiene muy pocos relatos históricos, entre ellos el de los hijos de Aarón cuando mueren. Pero de ahí, a excepción de unos cuantos más, todo es una serie de reglas y de instrucciones. Piénselo tal vez como que más bien Levítico es el manual que los sacerdotes utilizaban y abrían y aprendían cómo ejercer su oficio de sacerdote. Así como tal vez un médico abre un libro de medicina y empieza a ver cómo tiene que hacer cierta cirugía, o un abogado abre un libro de leyes y empieza a ver cuáles son todos esos estatutos y cómo tiene él que ejercer su oficio de abogado. Eso es Levítico, es un manual de instrucciones para los sacerdotes y para el pueblo. Entonces no nos vamos a encontrar con mucha historia, lo que quiere decir que no es un libro que se desarrolla en el tiempo, y también no es un libro que sucede en orden cronológico. Y esto va a tomar relevancia más adelante. El libro significa el Señor llamó. De hecho, por la Septuaginta le llamamos Levítico porque es el libro a los levitas,
pero realmente el pueblo judío no le llamaba Levítico, le llamaba Vaikra, algo así. Vayiykra, para los que están tomando nota. Y eso literalmente quiere decir, el Señor llamó. ¿Y por qué se llama así? Pues precisamente por cómo empieza el libro. Las primeras palabras del libro, en Levítico 1:1, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él, ¿qué dice? Desde la tienda. Y esto es de suma importancia, porque como les dije anteriormente, que Moisés es un narrador increíble, y que Levítico no tiene o no se desarrolla en un espacio de tiempo, sino que es una pausa donde el Señor manda en Éxodo a construir el tabernáculo y la tienda donde Él va a morar, su gloria va a morar, y dice: alto, antes de que sigamos es necesario que ustedes sepan unas cuantas cosas. Y hay un paréntesis, y ese paréntesis es Levítico, y luego empieza Números. Pero en Levítico se nos dice, la poca historia que tenemos de Levítico es que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde la tienda. Y Números empieza de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés, ignoremos la siguiente parte, en el tabernáculo de reunión, en el día del mes segundo, y ahí sigue. El tabernáculo de reunión y la tienda es lo mismo. Entonces, ¿qué notan ustedes distinto de ese versículo con el otro? Aparte de que en uno dice en el tabernáculo de reunión y en el otro dice en la tienda. ¿Hay algo que notan distinto? ¿O la idea es la misma? Pero eso habla de algo más. Tiene que ver, porque sí es cierto, uno lo llama y el otro nada más habla con él, pero hay algo, y es algo, tiene que ver con la posición donde está Moisés. No, por el tiempo, voy a decirlo rápido. Lo llamó desde la tienda en Levítico, y en Números lo llama en la tienda. Y esto es vital, porque se acuerdan en Éxodo que Moisés no podía entrar a la tienda, y por eso en Levítico 1:1 el Señor lo llama desde la tienda. Moisés está afuera, pero en Números habla con él en la tienda. Algo pasó en Levítico que permitió que ya Dios no tuviese que hablar con Moisés como representante del pueblo, distanciado, y Moisés pudiera entrar en el tabernáculo. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Así que bueno, como les dije, además de todo esto, el propósito del libro, de todo el libro de Levítico, no es el propósito sí es dar una serie de reglas, pero la intención detrás de eso, lo que Dios realmente quiere con esa serie de reglas, lo vemos en el capítulo 11, versículo 45 de Levítico. Dice: y en esto es en lo que se resume todo el libro de Levíticos. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, ¿qué dice? Pues santos, porque yo soy santo. Y entonces, en medio de este dilema de que la presencia de Dios había descendido para habitar en medio del pueblo, y que el pecado del pueblo impedía que pudieran entrar en la presencia de Dios, el Señor dice esto: y seréis pues santos, porque yo soy santo. Y ese es el propósito de todo el libro de Levítico, que el pueblo sea santo, para que puedan coexistir con la presencia de Dios.
Y para esto, el Señor da una serie de aspectos o de una serie de temas que se van a ir desarrollando a través de todo el libro, que van a permitir que eventualmente esto llegue a ser posible, que el pueblo pueda ser santo como Dios es santo y puedan existir juntos en armonía. Y ustedes tal vez dirán, pero Adán, y eso, o sea, ¿por qué el pueblo tiene que ser santo? Sí, Dios es santo, pero ¿qué implicaciones tienen? ¿Cuál es la consecuencia de que no sean santos? ¿Solo que no pueden estar juntos? No. La razón es porque, y se nos dice también al final de Éxodo, Dios es santo, pero el pueblo es pecador. Y el pecado y la santidad no pueden existir juntos. La santidad no se mancha con pecado, sino más bien destruye el pecado. Y cualquier cosa que tan solo se acerque a la santidad y a la gloria de Dios va a ser consumida instantáneamente. Y eso lo vemos también en el libro de Levítico. Y esto nos da también una respuesta a aquellas personas que dicen que si Dios es tan bueno, ¿por qué no quita la maldad del mundo? Y más bien yo les respondería que es porque Dios es tan bueno, no quita la maldad del mundo así como así. Ustedes dirán, pero ¿cómo? No entiendo. Bueno, porque si Dios fuese a quitar la maldad del mundo, tendría también que eliminarnos a nosotros. Porque el ser humano es malo. Y eso es precisamente lo que el libro de Levíticos quiere mostrarle al pueblo. Ustedes son demasiado malos, demasiado pecaminosos. Todo lo que tocan lo arruinan, todo lo que tocan lo contaminan. Sus cuerpos están contaminados moralmente, sus mentes están contaminadas. Ustedes son tan contaminantes que incluso va a ser necesario en algún punto limpiar la tienda de reunión antes de hacer cualquier otra cosa. El pueblo es tan pecaminoso que hasta donde estaba la presencia de Dios, o a donde descendía la presencia de Dios, era necesario limpiarla, aun cuando ellos no entraban al lugar santísimo. Por el simple hecho de estar cerca, eso ya contaminaba. Y Levíticos enfatiza en esa separación entre la pecaminosidad nuestra y la santidad de Dios. Así que, bueno, la estructura, entre muchas formas en las que podríamos bosquejear el libro de Levíticos, quizá la estructura más apropiada, entendiendo que no es una narrativa y nos ayudaría más a entender el punto focal del libro, es la siguiente. Imagínense el esquema ahí. No lo pude traer. Imagínense todos los capítulos del libro como una barra, ¿verdad? Y en las secciones externas, es decir, en el capítulo 1 al 7, los primeros 7 capítulos, y el capítulo 23 al 25, yo sé que hay más capítulos después de eso, pero eso es una sección aparte. En esas dos secciones externas tenemos rituales. Luego, en las dos secciones internas tenemos los sacerdotes, y luego, más adentro, del capítulo 11 al 15 y del capítulo 17 al 20, tenemos la pureza, el tema de la pureza. Y me parece que esta es la manera más apropiada de poder bosquejear el libro y estructurarlo para poder entender por qué es que pasan cada una de las cosas que se dicen en Levítico. Así que con esto en mente, vamos a empezar primero por los rituales.
acompáñenme no vamos a ver cada capítulo, vamos a ver más generalidades, pero vamos a los capítulos del 1 al 7, y acá se nos relatan los 5 tipos de sacrificios que el Señor demandaba del pueblo. Y vamos a ver en el capítulo 7, al final, se resume precisamente cuáles eran estos 5 sacrificios que el Señor pedía de su pueblo. En el capítulo 7, versículos 37 en adelante dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de la paz. Ahí hay 6, pero las consagraciones es algo que nada más tiene que ver con los sacerdotes y no con el resto del pueblo. Entonces, en realidad son solo 5, ¿verdad? Porque ese es un caso especial y solo sucede cuando se va a consagrar a un sacerdote. No sucede antes de esto. Así que bueno, estos son los 5 sacrificios que el Señor describe para el pueblo. Los 2 de estos sacrificios, las ofrendas de paz, que se relatan en el capítulo 2 y 3, esos 2 tipos de sacrificios eran sacrificios que se daban en acción de gracia, por así decirlo. Cuando yo, como judío, estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho en mi vida que yo le devolvía algo de lo mío. Y precisamente el sacrificio de paz es un sacrificio también que tiene que ver con comunión. Estamos todos en comunión, yo con el sacerdote y la familia y Dios, compartiendo los alimentos, y eso es una ofrenda de paz. Los otros 3 sacrificios son formas de pedir perdón a Dios. Los holocaustos los holocaustos, las ofrendas por el pecado y después las ofrendas expiatorias. No vamos a entrar en detalles porque no nos va a dar tiempo, pero lo importante es que estos son sacrificios que implicaban la muerte, o también estaba detallado para personas las más pobres dentro del pueblo, que podían ser algún tipo de grano o algún tipo de pan, podían darlo como expiación si no tenían el dinero suficiente para que fuese alguno de los animales que se dice. Y bueno, la idea aquí es que esos sacrificios iban a servir para perdonar los pecados de las personas. Algo interesante a notar en estos sacrificios es que cuando se trataba del animal, quien debía matar al animal era la persona que cometió el pecado, no el sacerdote. A diferencia de otros sacrificios, por ejemplo los de paz, donde sí se le entregaba al sacerdote para que él, pues, ¿verdad?, como que procediera a dar a hacer el sacrificio. En los sacrificios de expiación, la persona tenía que matar al animal. ¿Por qué? Porque el animal estaba en sustitución de esa persona. Entonces no podía ser el sacerdote quien matara al animal, sino ella misma, diciendo como, bueno, aquí estoy, yo lo mato, y esto más adelante va a tener sentido, pero yo lo mato porque yo cometí el pecado y este es el animal que doy en sustitución mía. Luego, esos son los primeros 7 capítulos. Luego los últimos, bueno, del 23 al 25, también habla de rituales, pero ya no de sacrificios, sino de las fiestas anuales, para recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y no vamos a ir ahí, pero son 7 fiestas anuales que celebra el pueblo de Israel, y la intención es recordar todo este proceso de cómo Dios los redimió de Egipto
y los llevó a la tierra prometida. Luego, en las secciones internas están los sacerdotes. Del 8 al 10 vemos la ordenación y la consagración de los sacerdotes, y en los últimos, del 22, o en la otra parte del libro, del 21 al 22, vemos los requisitos y la conducta que debían tener los sacerdotes. En el 21 empieza a dar una serie de ordenanzas de cómo debían de ser estos sacerdotes, y luego en el 22 de cómo se veía la santidad de los sacerdotes. Y esto era porque el oficio principal del sacerdote o de los sacerdotes era, el rol que ellos tenían era representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. En otras palabras, ellos eran los intermediarios e intercesores entre el pueblo pecador y el Dios santo. Entonces, por esta razón es que ellos debían de tener los estándares éticos y morales más altos entre todo el pueblo, y tenían que cumplir a cabalidad todo lo que el Señor les había mandado. Además de que tenían el trabajo más peligroso de todos, pues podían morir si hacían algo equivocado, como les pasó a los hijos de Aarón, que lo vamos a ver más adelante. Luego, del capítulo 11 al 15 y del capítulo 17 al 20 entra el tema de la pureza, y básicamente aquí la idea de Levítico es definir qué es la impureza, o definir qué significa estar limpio y estar sucio ante Dios. Del 11 al 15 tenemos las leyes de comida. Todo el capítulo 11 se dedica extensamente a describir qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Luego también, ese es el capítulo 11, y del capítulo 12 al 15 se da una serie de instrucciones sobre cómo conducirse con los fluidos, sangre, también fluidos reproductivos, qué hacer con las enfermedades de la piel, qué pasa cuando tocaba moho, qué pasa cuando toco cadáveres. Entonces, todo esto, básicamente la idea era que cuando usted se encontraba con alguna enfermedad de la piel, o tocaba algún hongo, o tocaba básicamente cualquier cosa que representara decadencia o muerte, usted se convertía en algo que se le llamaba ritualmente impuro. Esto no era necesariamente pecado, precisamente era algo necesario. Si se me moría un animal, yo tenía que tocarlo para poder llevarlo fuera del campamento, o si se moría una persona, pues teníamos también que ver, eran cosas del día a día. Sin embargo, aunque esto no fuese en sí pecado, sí era ritualmente, o implicaba ritual, impureza, no sé cómo se dice, impureza ritual, o no sé, o si así se dice, pero bueno, ¿por qué? Porque no podían entrar al lugar santo, o no podían llegar a ofrecer sacrificios a Dios si estaban en esta condición, porque vinculaban con la muerte, y Dios representa vida. Entonces, la idea acá de Dios es nada que nos recuerde a la muerte, nada que nos recuerde a la inmundicia, a la decadencia, nada de eso puede entrar en contacto con la presencia de Dios. Pero en el siguiente bloque de la pureza, que es del capítulo 17, o específicamente del 18 al 20, ahí ya entran temas de pureza moral. Y este tipo de pureza es pues la que sí habla de cosas pecaminosas. Vamos a ir al 18:3. Para que vean qué es lo que le dice Dios al pueblo. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Acá Dios quería separar al pueblo completamente de los otros pueblos paganos. Y la idea acá es,
ustedes van a ser un pueblo completamente distinto, completamente apartado, y no van a tener nada que ver, ni siquiera en lo más mínimo se van a parecer a las cosas que hacían los de Egipto y a las cosas que hacen los que están en Canaán. Y empieza a dar una serie también de instrucciones de qué es lo que no deben hacer y cómo deben comportarse. Todo el capítulo 18 habla de inmoralidad sexual, y luego el capítulo 19 y 20 habla más de justicia social, cómo debían ellos comportarse con su prójimo, con los enfermos, con los pobres, con los forasteros. Y esto, aquí la idea es entonces, en este tema de pureza, al inicio tenemos la pureza física o la pureza externa, que no necesariamente era pecado, y al otro lado, al final, tenemos la pureza interna, la pureza moral, y acá la idea es que todas las áreas de la vida de los judíos debían representar una vida santa, tanto lo que hacían en su día a día, como lo que pensaban, como lo que sentían, como las cosas ya internas y morales. Y en medio de todo esto, de tener, o cuando se nos habla ya de los sacrificios o de los rituales que se llevan a cabo, luego se nos habla de los sacerdotes y del rol que tenían los sacerdotes, y luego se nos habla de la pureza y de los estándares de pureza que tenía que llevar el pueblo, falta algo muy importante, y es que todo esto sentó las bases para luego poder llegar a comprender el clímax o el capítulo más importante o el capítulo central de todo el libro de Levíticos. Y ahí es donde nos vamos a centrar en la próxima media hora, probablemente menos. ¿Saben qué capítulo es? No. ¿Cuál? Si tuvieran el esquema sería más fácil, ¿verdad? Falta un capítulo que no mencionamos, el puro centro está. ¿Cómo se llama el capítulo 16? El título que tienen en la Reina Valera. Creo que debe ser similar en la de las Américas también. ¿Cómo se llama? El día de la expiación. Este era el evento más importante, o es aún el evento más importante en el calendario judío. ¿Por qué? ¿Qué es el día de la expiación? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos próximos minutos. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 del capítulo 16. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Los hijos de Aarón, o cuando se relata que los hijos de Aarón murieron, fue en el capítulo, ¿saben en qué capítulo es? En el capítulo 10 del libro. Y hasta el capítulo 16 se nos vuelve a decir que luego de que murieron, ¿eso qué nos está diciendo? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que no es un libro cronológico, no es una narrativa, son una serie de indicaciones, de estatutos, de reglas, de ordenanzas para el pueblo, de cómo han de vivir. Pero acá se nos está relatando un evento que sucedía una vez al año y tenía el propósito de perdonar los pecados de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque los rituales de los que hablamos al principio podían limpiar los pecados que las personas se acordaban que cometieron, pero no todos iban a ofrecer ofrendas por sus pecados, o no por todos los pecados que cometían. Así que era necesario limpiar una vez al año todos los pecados del pueblo. Y también Moisés nos cuenta de los sacerdotes en las secciones internas, después de
de los rituales, porque los sacerdotes o el sumo sacerdote era quien llevaba a cabo este evento o esta ceremonia del día de la expiación. Y es un personaje de suma importancia en esto que es la celebración más importante en el calendario judío. Y finalmente, los bloques más internos que están antes y después de este capítulo, están puestos ahí porque comprendiendo nosotros qué es lo que Dios espera de su pueblo en términos de pureza, entendiendo nosotros qué es la impureza y viendo que es imposible que podamos mantenernos puros, es entonces donde se enfatiza en la necesidad de que haya un día o el día de la expiación. Porque al final de cuentas, Levítico no se trata de un Dios o de mostrar el carácter de un Dios intolerante, severo, que no perdona, que pone reglas ridículas e injustas, imposibles de cumplir. No se trata de eso. La razón por la que Dios pone reglas tan minuciosas en Levítico es para decirle al pueblo: ustedes no hay forma de que puedan llegar a estar en mi presencia. Yo les proveo las herramientas, les doy el camino para que puedan acercarse, y aún así ustedes continúan, porque es imposible tocar un hongo o tocar un cadáver. ¿Cómo van a vivir sin hacer esto? Aquí el simbolismo es lo imposible que es para las personas poder acercarse limpios a la presencia de Dios. Y entonces en el día de la expiación, Dios hace algo que nunca había hecho hasta este momento. Y es que Él provee de 2 machos cabríos para perdonar los pecados del pueblo por medio de la obra del sumo sacerdote. Y en estos primeros 2 versículos del capítulo 16, cuando se nos cuenta la muerte de los hijos de Aarón, la idea por la que eso se vuelve a repetir, la intención con la que Moisés vuelve a repetir eso ahí, es para recordarnos que quien dice cómo hemos de llegar a Dios es Dios y no nosotros. La Biblia solo nos dice que los hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño a Jehová. Pero nadie sabe qué es ese, por qué extraño, qué hicieron. No se sabe. Pero es que no importa. Lo único que importa es saber que hicieron algo que Dios no les había pedido y de una manera que Dios no la había pedido. ¿Cuántas veces nosotros queremos que cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos a la iglesia, las cosas se hagan como nosotros decimos y no como Dios dijo que se hicieran? Shows, conciertos, entretenimiento. Pensamos que estamos ofreciendo algo que va a ser de olor grato para Dios y en realidad es algo extraño. Gracias a Dios, Dios no nos mata, porque ¿cuántos líderes, cuántos pastores de las iglesias de hoy día estarían muertos? Porque quieren e insisten en ofrecer a Dios algo que Él no ha pedido. Insisten en que el culto, cuando la iglesia se reúne, sea algo que el Señor nunca dijo en su Biblia que se hiciera, en su palabra que se hiciera. Y aquí Moisés nos recuerda, antes de este evento glorioso de la expiación, que estamos ante algo serio, ante algo que ha de ser temido,
Vamos a entrar a un lugar donde está la presencia de Dios, donde ya 2 personas acababan de morir por hacerlo de manera incorrecta, por acercarse a Dios de manera incorrecta. Seguimos en el capítulo 3, en el versículo 3, y dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esta no era la vestidura típica de un sacerdote o del sumo sacerdote. Esta no era la vestimenta típica. Acá es una vestimenta humilde, sencilla, sin muchas piedras preciosas, sin mucho adorno. Esto es un simbolismo de la humildad con la que había de entrar el sacerdote a realizar este ritual de la expiación. Y sigue diciendo: con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Era necesario que el sumo sacerdote primero se limpiara externamente para poder hacer este ritual y poder acercarse a la presencia de Dios. Luego dice, vamos a saltar al 6, dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. En otras versiones, una traducción más apropiada sería: y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Acá dice Azazel porque Azazel es en la mitología judía es un ángel caído, pero también es el lugar, es como un peñasco a donde llevaban a este macho cabrío y él corría y se iba por el precipicio y moría. Pero realmente lo que debería decir ahí es el macho cabrío expiatorio. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Qué debía hacer Aarón antes de poder limpiar los pecados del pueblo por medio de estos 2 machos cabríos? Limpiarse externamente y también ofrecer un sacrificio por él y por su familia. En otras palabras, limpiarse él de sus propios pecados. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Qué fuerte, ¿verdad? Esto habla de la seriedad y el peligro de esto. Esto no era un momento alegre. Ay, y Aarón, ya llegó el día de la expiación, qué chiva poder ir a hacer. No, era un momento peligrosísimo. El mínimo descuido y Aarón podía morir instantáneamente. Vean el detalle y todo lo que ha tenido que hacer hasta este punto. Y la expiación por el pueblo ni ha comenzado. Y ya tuvo que limpiarse, que vestirse con ciertos tipos de ropas,
que ofrecer holocausto por él y por su familia. Este incienso que él ofrece cubre o tiene la función de cubrir con el humo el propiciatorio, para que él no pudiera ver, porque él es tan pecaminoso que aún después de haber hecho todos estos rituales, no podía ver el propiciatorio. Luego del 14 al 17 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. A causa, noten esto, era necesario que purificara el santuario. ¿Por qué tenía que limpiar lo que les decía antes? ¿Por qué tenía que limpiar el tabernáculo? La misma Biblia nos dice: a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y acá la idea es que, lo mismo que dije antes, el pueblo era tan sucio, tan contaminado, que era necesario limpiar el tabernáculo. Porque tan solo la presencia del pueblo, tan solo que el pueblo estuviese cerca, ni siquiera en la tienda, ni siquiera se acercaban al lugar santísimo, pero con solo que estuviese en el campamento, en medio del pueblo, ya eso lo contaminaba. Hay una historia de un hombre que se llama Usa, que cuando van transportando el arca, esta se cae, sí, intenta caerse. ¿Y saben qué hace él? ¿Han escuchado la historia? Extiende la mano. ¿Y qué pasa? Muere. Y Usa, con todas las buenas intenciones del mundo, dijo: no, ¿cómo voy a dejar que el arca toque el suelo sucio? Pero lo que se le olvidó a Usa es que él estaba más sucio que el suelo. Sus manos estaban más contaminadas que la misma tierra, porque la tierra hace lo que Dios le pide. La tierra es tierra. ¿Qué más hace? Dios le dijo a la tierra: sea tierra. Y ensucia las cosas, sí, pero hace lo que Dios le mandó a hacer. Y Usa pensó, pobre, que él era más limpio que la tierra que Dios había creado y que hace lo que Dios le ordenó hacer. Y es por esta razón que era necesario limpiar el tabernáculo y limpiar la tienda. Versículo 20: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora este es el macho cabrío expiatorio. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Acá la idea es la de imputación. Acá si el capítulo 16 es el centro de Levíticos, este es el centro del capítulo 16. Aarón pone su mano sobre la cabeza y dice y confiesa los pecados de todo el pueblo.
y ahora el pueblo ya no carga más con los pecados, sino que es ese macho cabrío el que lleva en su cuerpo los pecados del pueblo. De modo que los dos machos cabríos tienen dos funciones muy importantes. Uno, el que su sangre es derramada en el propiciatorio y en el arca, y ese tiene la función de, pues, ser propiciación, o en otras palabras, ser el que apaga la ira de Dios. El propiciatorio era el lugar donde si lo veíamos o si lo tocábamos, la ira de Dios se iba a manifestar porque el pueblo era impuro, y esa sangre en el propiciatorio calmaba la ira de Dios. Esa era la función de ese macho cabrío. Pero de este era cargar con los pecados de todo el pueblo. Y acá ya se nos va pareciendo esto a otra cosa. Y acá ya vamos diciendo, tal vez Levítico no se trate solo de una serie de rituales y de matanzas de animales. Vean lo que dice el versículo 22, al final dice, bueno, todo el versículo dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Se llevaban al macho cabrío con los pecados del pueblo, simbólicamente, se lo llevaban afuera y lo dejaban que se fuera. Nunca más se volvía a ver. No queríamos, el pueblo no quería que este macho cabrío anduviese en medio del campamento. Este no era el animal que uno iba a querer tener de mascota. Era un animal maldito. En ese momento ese macho cabrío era lo peor de lo peor, lo más despreciable, porque cargaba con los pecados de todo el pueblo, se hacía pecado. Ese animal puro, sin mancha, sin defecto, destinado para el día de la expiación, en ese momento se convertía en pecado. Y era necesario cortarlo del pueblo. Esta idea de ser cortados es utilizada con frecuencia en la Biblia. Cuando se dice que si el pueblo comete ciertas faltas o si cometen ciertos pecados, será cortado de en medio del pueblo y echado fuera. En el Nuevo Testamento también se usa esta referencia de ser cortados y echados fuera. Esta es la idea. Así que en lugar de que sea el pueblo o alguien del pueblo que fue cortado y echado afuera, es este macho cabrío que sacan fuera del campamento con los pecados de todo el mundo. Luego dice el versículo 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el reino del santuario. Luego de que hubo expiado al pueblo, o ser el intercesor y quien realizó la expiación del pueblo, luego de toda esta tarea tan importante, a la cual llegó vestido con ropas de humildad, ¿qué hace el sumo sacerdote? Se quita estas vestiduras y las pondrá, dice, para entrar al santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Vuelve otra vez y parece que estamos como leyendo lo mismo, ¿verdad? Pero acá la idea es esa: una vez que hubo hecho todo este proceso, todo este ritual, se despoja de sus ropas que simbolizan humildad, sencillez, y se pone su atuendo glorioso de sumo sacerdote. Otra vez, luego de haber expiado los pecados del pueblo, otra vez, lleno de gloria. Y aquí otra vez decimos, algo está pasando aquí, que tal vez entonces el sumo sacerdote esté apuntando a algo más. Ya para ir terminando, acá hay 4, la palabra expiación, ¿alguien sabe cómo se llama quise hacerlo como interactivo y no funcionó, pero ¿alguien sabe cómo se llama
esta festividad que realizan los judíos? El Yom Kippur, ajá. Y eso, Kippur, es de un verbo que en el hebreo es el que se utiliza acá. 16 veces se utiliza solo en este capítulo. Y significa expiación. Yom Kippur, por eso literalmente es el día de la expiación. Kippur significa expiación y se utiliza 16 veces acá. Y tiene 4 tratamientos, 4 interpretaciones que se le pueden dar a esa palabra de expiación. Así como en español la palabra blanco tiene muchos significados y es blanco, ¿verdad? Como el blanco al que apunto, el blanco de color, lo mismo, tiene 4 significados, solo que acá todos se entrelazan y enriquecen la palabra expiación, y en lugar de desviarse y que los significados la conviertan en palabras completamente diferentes, enriquecen el concepto y nos hacen entender de qué se trata todo este ritual. El primero es perdonar. Y esto lo vemos al principio, no vamos a ir ahí, pero en el primer capítulo de Levítico siempre dice, ¿no? Y les servirá de expiación y serán perdonados sus pecados, y serán perdonados. Expiar es perdonar. También se utiliza como purificar o limpiar. Y esto lo vemos en los versículos cuando Aarón está expiando el santuario, lo está limpiando, lo está purificando. Luego, el otro significado es pagar. En el 17:11 de Levítico dice: porque la vida de la carne en la carne está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ellos están pagando lo que merecían pagar con su vida. La sangre está sirviendo como expiación por lo que ellos debían pagar. Y acá esto es algo muy importante, porque comprender Levítico nos ayuda a tener una teología sana de lo que Cristo hizo en nosotros. Hay personas que dicen que nosotros éramos esclavos de Satanás y que estábamos en la cautividad, y que Cristo fue y pagó a Satanás por nosotros. Y esa no es la idea. La idea es la que está en Levíticos. Que Cristo hizo un sacrificio no para Satanás, para Dios, para apaciguar la ira de Dios. Y finalmente, el cuarto significado es ese, propiciar, que significa apagar la ira de Dios. Entonces, cuando nos habla de expiación, lo que se nos está diciendo es que todo este ritual tenía la función de perdonar los pecados del pueblo, purificándolos de toda maldad, para así pagar la deuda que ellos debían por sus pecados y apaciguar la ira de Dios. ¿Entendieron eso? Lo voy a repetir. Todo el día de la expiación se trata de perdonar los pecados del pueblo, o perdonar al pueblo, limpiándolos de toda maldad, pagando la deuda que tenían, y así apaciguar la ira de Dios. Eso es la expiación. ¿Y quién más hizo eso? Bueno, eso es el Evangelio, eso no es Levítico. Y es que lo que Cristo hizo tiene las bases en el libro de Levítico. Si queremos comprender realmente lo que Cristo hizo por nosotros y lo que significa cada cosa que Cristo hizo, tenemos que ir a Levítico. Y entonces Levítico ya no es un libro aburrido. Es el libro que nos va a ayudar a entender lo que realmente hizo Cristo por nosotros, para que ya no andemos, para dos cosas: para agradecerle por su sacrificio, y también para que ya no andemos en ignorancia, diciendo cosas que no son, y podamos con toda certeza conocer por qué en el Nuevo Testamento se dice lo que se dice.
¿Cuál es el vínculo que tiene esto con Cristo? Aparte de esa gran frase que acaba de decir. Bueno, dos cosas. Cristo es el sumo sacerdote y Cristo es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros es raro, pero los judíos no dicen el qué de qué, ¿cómo? ¿Qué hace qué? Ellos entendían completamente porque, ¡pum!, Levíticos. Uy, y por eso se airaban tanto. Los que no creían que era el Mesías, ¿qué? Usted me está diciendo que este hombre es el que, ¿qué? ¿Cómo? Era una blasfemia para ellos decir que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ese hombre que había venido era el que iba a venir a hacer el día de expiación una vez y para siempre, y ya no más iba a ser necesario el día de expiación porque en él iba a ser definitivo. Vamos a Hebreos 8. El autor de Hebreos nos lo cuenta mejor de lo que yo lo puedo contar. Y vamos a ver cómo interpreta el autor de Hebreos lo que pasó en el día de la expiación. En Hebreos 4:14 se nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y más adelante, de ahí se nos habla que interpreta a Jesús como ese sumo sacerdote, como el rol que hizo Aarón. El 8 dice, ahora bien, el capítulo 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo en todos los anteriores es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos tal sumo sacerdote que vino y en humildad se vistió con las ropas más sencillas para expiar nuestros pecados, y una vez terminado la expiación se puso su ropa de gloria y recuperó otra vez la gloria que tenía. Tenemos un sacerdote que ya no es necesario que primero se limpie él y a su familia, como Aarón lo hizo, porque él es perfecto, sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote mucho mejor que Aarón. Dice el versículo 8 del mismo capítulo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Sigue en el 10, por lo cual, ¿cuál es ese nuevo pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y seréis pues santos porque yo soy santo. Y en Cristo se viene a cumplir eso. A través de Cristo es que finalmente todo aquel que en Él cree puede o llegará efectivamente a ser santo, porque Dios es santo. Y le será a este pueblo por Dios, y ellos le serán por pueblo, y redimirá un pueblo para sí. Así como el macho cabrío tenía la función de redimir al pueblo de Israel de sus pecados, Dios vino a redimir un pueblo y a expiar un pueblo para sí. Y el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La función del macho cabrío expiatorio y la del que se derramaba la sangre. Los dos. Será propicio con el derramamiento de sangre
y nunca más se acordará de nuestras iniquidades, como cuando se sacaba fuera del campamento. Y ahora vamos a Hebreos 9, 23. Jesús también, o en una sombra de Jesús en este día de la expiación, aparte del sumo sacerdote, es el Cordero. Vean lo que dice Hebreos 9, antes del 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? Bueno, no hecho de manos, el que no es hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y saltamos al 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Aarón entró en el que era figura, pero Cristo entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Todo esto que nos narra Levíticos es solo una sombra de lo que realmente Cristo vino a hacer. Y así lo interpretan los autores del Nuevo Testamento, y así lo interpreta el autor de Hebreos. Así que no tengan miedo de empezar a hacer metáforas y analogías absurdas, no, porque literalmente el libro de Hebreos nos está diciendo: aquello que se hacía era solo una sombra de esto. Es la manera correcta de interpretarlo. Y ahora, los últimos 2 capítulos de Levítico ya no tienen más que ver con esto, sino que son una motivación a la obediencia y una advertencia de la desobediencia. Esto no tendría sentido si fuésemos si estuviésemos imposibilitados a obedecer. De la misma manera, nosotros, por medio de Cristo, el llamado a la obediencia tiene sentido y es necesario. Porque si hemos sido rescatados por Cristo, y si Cristo es nuestro Salvador, ese llamado a la obediencia, esa manera y ese estándar de vivir separados del mundo, que parece ridículo, ese es el estándar al que Dios nos llama. Esas cosas también eran sombra de cómo había de vivir la iglesia. Cristo vino a santificar a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, sin mancha ni arruga. De modo que ahora la iglesia misma es la ofrenda que Cristo mismo se hace a Él. Él la purificó, Él la limpió y se la entregará a sí mismo. Y es nuestro deber obedecerle a toda costa y en los estándares que dice la Biblia.
No vaya a ser que seamos cortados y echados fuera. No estoy diciendo que van a perder la salvación, pero no vaya a ser que nunca hayamos sido parte del pueblo, nunca hayamos sido parte de la iglesia y estemos equivocados. Y no vaya a ser que nos toque la misma suerte de los hijos de Aarón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sí que nos extendimos un poco, pero gracias porque podamos acercarnos a este libro tan extenso, Señor, y complejo. Y es solo una pincelada, pero te pido que podamos estudiarlo a profundidad, Señor, indagar más en el libro para conocerte y comprender, Señor, realmente que todo esto es una sombra de Cristo y que nos ayude a atesorar más profundamente el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. En nombre de Jesús, amén.